Reveladas 3 escalofriantes historias de horror verdadero en verano que jamás olvidarás. Ana, una madre soltera de 32 años, regresaba a casa cada noche por un pasillo oscuro, donde la luna apenas iluminaba el camino. Caminaba rápido, con el corazón en la garganta, el barrio olvidado de la Ciudad de México, envuelto en murmullos y miradas furtivas. Pronto se transformaba en un laberinto de sombras. Cada crujido de un árbol, cada susurro del viento, la hacían temer lo peor. Aquellas calles solitarias se sentían como un escenario de horror. Ella, la protagonista desolada, siempre alerta por sus dos pequeños. Las historias de mujeres desaparecidas resonaban en su mente. Cada rumor, cada mirada la inquietaba más. No puedo pensar así, se decía, mientras pasaba frente a una casa que todos evitaban. La puerta, rota y cubierta de polvo, parecía tener un secreto oscuro. Detrás de ella, las risas de su hija Sofía se convertían en ecos de terror. Ella hablaba de una figura oscura que solo la visitaba a ella. Ana trataba de reprimir el miedo, pero la voz de su niña, suave pero llena de pánico, comenzaba a llenar sus noches de inquietud. Una noche, mientras un viento gélido azotaba las ventanas, la niña gritó en su habitación. El terror la paralizó. Sofía, con ojos como platos, hablaba de cómo esa sombra la llamaba. Ana recordó las historias de su abuela sobre la Llorona, pero la lucha de ella era con los monstruos de la vida real, los que acechaban en la oscuridad. Consciente de la ineficacia de las autoridades corruptas, decidió que tendría que actuar por su cuenta. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el apoyo de un grupo de vecinas preocupadas, Ana empezó a investigar. Se reunían en su casa, compartiendo historias aterradoras que habían escuchado. La figura oscura, susurrando en la noche. La atmósfera se tornaba densa. La paranoia era palpable. Decidieron que necesitaban unir fuerzas para proteger a sus hijos, pero el miedo también fragmentaba su unidad. El terror las estaba consumiendo lentamente. Una noche, mientras sus pequeños dormían, decidió vigilar. Su corazón latía como un tambor en sus oídos. Entonces, vio a la sombra del vecino aparecer. Con el estómago revuelto, se acercó a su puerta, pero una risa aterradora resonaba desde dentro. La voz de Sofía la llamaba, temblorosa, y cuando giró la perilla, se dio cuenta de que estaba atrapada. La figura oscura la miraba con ojos vacíos, avanzando lentamente hacia ella. Ana sintió el terror recorrer sus venas. Las sombras danzaban a su alrededor, y recuerdos de traiciones ocultas la invadieron. No, pensó, no voy a dejar que nos atrape. Pero a medida que avanzaba, la figura se detuvo y giró, como si la reconociera. Ana comprendió que el horror que acechaba no era solo un desconocido, era un reflejo de los secretos que llevaban años ocultos en su comunidad. Su grito se mezcló con el eco de la risa en su cabeza, un hizo de terror que reverberó en la noche, dejando una pregunta flotante en el aire. ¿Lograría Ana vencer al verdadero monstruo que acechaba no solo su casa, sino su vecindario entero? La oscuridad parecía acercarse, mientras los murmullos alrededor empezaban a convertirse en un cántico siniestro. Ana temblaba, sin saber si eran las frías corrientes de aire
que se colaban por la ventana, o el terror que le arrugaba el estómago. La figura seguía allí, inmóvil, aguardando en las sombras, y su risa resonaba como un eco en su mente. Fue entonces cuando el pánico se convirtió en determinación. Debía elegir, luchar o huir. Antes de que pudiera decidir, un grito la hizo volver en sí. Era Sofía, clamando por ella. «¡Mamá, ayúdame!», decía desde el fondo de la habitación. En su pecho, el amor y el miedo se entrelazaron, obligándola a actuar. Sin mirar atrás, Ana empujó la puerta y entró en la penumbra. El aire estaba impregnado de un hedor a humedad y algo más, algo nauseabundo. «Sofía», llamó. Su voz temblorosa aún cernía un hilo de valentía. La habitación estaba vacía, excepto por los objetos de la niña, muñecas caídas, dibujos arrugados en el suelo, pero no había rastro de su hija. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, creando sombras alargadas que parecían cobrar vida. De repente, un movimiento captó su atención en el rincón más alejado. Una risa, infantil pero retorcida, resonó junto con un susurro. «Ven, ven a jugar». Todo su cuerpo se erizó. Ana dejó escapar un grito sordo mientras se daba la vuelta. La figura oscura había aparecido en la puerta. Su piel era oscura como la noche, su rostro borrado, y aún así, Ana pudo sentir su mirada penetrante. «¿Dónde está mi hija?», gritó, su voz reverberando en la habitación. La criatura sonrió, y con un tono que no parecía humano, respondió: «He venido a llevarme lo que es mío». Fue entonces cuando la comprensión se instaló, anidando un horror aún más profundo en su corazón. La sombra no solo buscaba a su hija, sino que se alimentaba de los miedos de todas las madres del barrio, del oscuro secreto que cada una guardaba. Un espasmo de coraje latió en su pecho, y Ana, con un grito bramador, lanzó una lámpara hacia la figura. El cristal estalló, iluminando por un instante la habitación, pero la sombra solo se reía, convenciéndose de que la oscuridad siempre ganaría. Ana, en su desesperación, se acordó de las vecinas, de su unión efímera, de las historias compartidas en noches de pánico. «¡Sofía! ¡Sofía!», gritó con todas sus fuerzas, mientras la sombra avanzaba. Las palabras resonaron en la oscuridad, trayendo un peso nuevo al ambiente. Los ecos de las mujeres, sus historias y sus miedos, comenzaron a entrelazarse con su voz. Los secretos ocultos que habían guardado, todos esos traumas compartidos, se transformaron en una luz. Ana sintió que algo cambiaba. La risa de Sofía se elevó, resonando entre las sombras, y casi en un susurro. Ana escuchó palabras que parecían repetirse en la distancia. «Mamá, no temas, juntas somos más fuertes». Un frío abrumador dominó el aire mientras la figura oscura se retorcía, incómoda con el nuevo poder que emergía. De repente, la puerta de la habitación se abrió, y las vecinas aparecieron al unísono, formando un frente. Sus rostros estaban pálidos, pero en sus ojos había una chispa de determinación. «No te llevaremos, no más», dijeron al unísono. La figura, atrapada entre el poder de la comunidad y el amor de Ana, retrocedía, temiendo el brillo de su unión. Pero antes de que el poder de las mujeres pudiera aplastarla, la sombra lanza un grito desesperado, y en un instante, las luces parpadean. Ana sintió cómo el frío le calaba los huesos. «¿Esto es el final?», se preguntó, sintiendo que el pánico podría consumirla una vez más. Los murmullos y las risas infantiles se volvieron un canto de lucha, al tiempo que la sombra se retorcía, convocando apariciones de los oscuros secretos de cada madre. «¡No!», exclamó Ana. «No dejaré que muestres nuestros miedos». ¿Pero sería suficiente? Mientras la sombra se dispersaba,
formando un remolino de oscuridad en la habitación. Ana se preguntó si era el verdadero final o el principio de una batalla aún más horrenda. Aguantarían juntas el peso de la oscuridad que acechaba su vecindario. El reloj en la pared marcaba la medianoche, y la luna oscura se alineaba, presagiando la llegada de un nuevo horror. El aire era denso, como si la noche contuviera la respiración. Ana, con el corazón disparado, miraba a sus vecinas, quienes parecían temblar, pero no de miedo. Era una energía diferente, una mezcla de temor y resolución. La sombra, ahora encarnando una forma más definida, parecía rechazar la luz que emanaba de su unión, como si la calidez del amor colectivo la quemara. «Mujeres», murmuró Ana con la voz temblorosa, «debemos recordar todos esos secretos. Nuestras historias, ellos son nuestro poder. Así que contemos lo que hemos ocultado». Las demás la miraron. Algunas asintieron, mientras la sombra se retorcía, cada vez más traslúcida, como si intentara escapar. «Me llamo Margot», comenzó una de las vecinas, su voz casi un susurro. «Perdí a mi hijo hace 3 años. Un día, mientras jugaba en el parque, él desapareció». La angustia en su tono llenó la habitación, y al mismo tiempo, Ana sintió cómo las sombras se agitaban, como si las palabras de Margot pudieran darles forma. «Lo busqué», grité su nombre. «Nunca lo encontré». Al finalizar, una lágrima resbaló por su mejilla, y su tristeza generó un eco en el ambiente, resonando como una campana de advertencia. «Me llamo Teresa», dijo otra mujer, nueva en el grupo, encorvada por la carga de su propia historia. «Mi abuelo solía contarme sobre un espíritu que venía a buscar a los niños que eran olvidados. Cuando se lo conté a mi hija, la convencí de que se mantuviera alejada del bosque que rodeaba nuestra casa». Pero la voz de Teresa se quebró, recordando lo que había perdido. La sombra comenzó a inmiscuirse entre ellas, siseando, amenazante. Ana tomó una respiración profunda. Debía mantenerse firme. «No, juntas no somos solo recuerdos. Somos un refugio. Recuerden quiénes somos». Y en ese momento, un torrente de historias comenzó a fluir. Una por una, fueron revelando los traumas que habían llevado años escondidos. Pérdidas, miedos, secretos de la infancia que nunca habían compartido. La habitación se llenó de ecos. Las voces entrelazadas creaban una atmósfera vibrante y aterradora. La sombra se encogía. Cada risa y susurro de cada madre le arrancaba un trozo de su oscuridad. Ana notó que las lágrimas de sus vecinas brillaban como estrellas en la noche. Pero, de pronto, la habitación se oscureció. Un grito desgarrador resonó en el aire. «¡No! ¡No pueden aferrarse a su vida!». La sombra se encogió, ahora más ayudada por las inseguridades del grupo. Con cada palabra dolorosa, parecía absorber la desesperanza que tenían. Las manos de Ana, sudorosas, se apretaron. «Debemos ser más que victimizadas. Somos luchadoras. Sofía nos necesita. Juntas podemos vencerla. Nuestra fuerza es nuestra historia». Al instante, las risas comenzaron a dejar huella. Las sombras, aún recalcitrantes, empezaron a disiparse lentamente. Pero entonces, la figura oscura lanzó un grito aterrador que cortó el aire. «¡No! ¡Esto no se acaba aquí!». El silencio se hizo tenso. Los rostros de las mujeres se tornaron pálidos, y Ana sintió que el frío volvía a apoderarse de ella. La figura empezó a erguirse, tomando fuerza. Un terror casi tangible llenó el espacio. De repente, un estallido de luz se liberó de la unión entre las mujeres, iluminando el cuarto como nunca antes. La sombra fue empujada hacia las esquinas, pero el eco de su risa se mantuvo, burlona y persuasiva. «Volveré por ustedes.
susurró, antes de desaparecer en la oscuridad. Ana sintió cómo el suelo tembló bajo sus pies. Nadie dijo nada. Se miraron entre sí, la tensión aún palpable. Habían ganado una batalla, sí, pero la guerra continuaba. La luna, ahora llena, iluminaba el callejón, revelando otra sombra que se movía en la distancia, oculta entre miedos nuevos y viejos. ¿Qué fue eso?, murmuró una de las vecinas. Ana sintió que el terror volvía a apoderarse de ella. No podemos descansar. Lo que hemos enfrentado ya no es solo una historia. El reloj seguía marcando la medianoche, y cada tic-tac resonaba como un recordatorio de que el verdadero horror apenas comenzaba. La sombra que había dispersado se había ido, pero aún había ecos de ella en cada calle, en cada hogar. ¿Se atreverían a explorar los secretos que yacían en la oscuridad? El viento sopló con fuerza, y entre las hojas susurrantes se oyó nuevamente una risa infantil. Ana sintió que un escalofrío recorría su espalda, y supo que la noche todavía guardaba sorpresas aterradoras. El viento seguía soplando, llevando consigo un murmullo de voces perdidas. Ana se giró, sintiendo cada pestañeo en su piel. Esa risa infantil resonaba en su mente, como un eco lejano que se burlaba de su osadía. Instintivamente, buscó la mirada de las mujeres, pero sus rostros reflejaban la misma mezcla de horror y determinación que había marcado el inicio de la noche. «Nos está observando», dijo Margot, su rostro pálido y los ojos tan abiertos como platos. Algo no está bien. El aire se volvió más frío, como si las sombras se agazaparan, esperando el momento adecuado para atacar nuevamente. «No podemos dejar que regrese», insistió Ana, sintiendo que la sensación de urgencia crecía. Las calles estaban llenas de su risa, y debía hacer algo antes de que esa energía oscura se consolidara de nuevo. Cada una de ellas compartió miradas llenas de comprensión, y esa conexión inexplicable se convirtió en su defensa. A medida que la luna sobre ellas brillaba desmesuradamente, Ana recordó las historias que habían contado. Las historias no solo traían dolor, sino fuerza. Si existen historias capaces de darle poder, existe una forma de romperlo, dijo Ana, su voz firme. Teresa, aún temblorosa, se adelantó. Nunca se ha ido del todo. Debemos contarlas, las historias completas, incluyendo lo que no hemos querido decir. Pero, ¿y si eso atrae su atención?, preguntó otra mujer, la desesperación palpitando en su voz. Ana apretó los dientes, el miedo apretando su pecho. No hay opción. Mientras permanezcamos calladas, su poder crece. Somos más fuertes juntas. Cada uno de nuestros secretos es una cadena que la ata a este lugar. Si las revelamos, tal vez podamos liberarnos. Aún así, el ambiente seguía volviéndose cada vez más opresivo. Una sombra delgada comenzó a delinearse de nuevo entre las esquinas, como si cada historia, ya compartida, hubiera abierto un espacio para que ella regresara. El corazón de Ana latía con furia, pulsando contra su pecho. «Contemos nuestras historias, destruyamos sus cadenas, y en su lugar construyamos fortaleza». Las mujeres comenzaron a compartir más abiertamente. Una por una, sacaron a la luz los secretos más oscuros, las experiencias horripilantes que habían ocultado. La atmósfera cargada de tensión se llenó con sus palabras, vibrando como un canto doliente. Las historias de abandono, de sufrimiento, de traiciones familiares. Cada historia parecía un hilo que comenzaba a tejer una red de resistencia, pero la sombra se movía más rápido, atrapando los susurros como un monstruo hambriento. Se tensaba, girando como un tornado, buscando la desesperación en los rostros de las mujeres. Ana sintió que las paredes temblaban,
como si el mismo suelo exigiera rendición. Un grito se escuchó. ¡No, no, no! Era Teresa. Lua mirada fija en algo detrás de Ana. Ella se dio vuelta, siguiendo su mirada. Allí, en la penumbra, surgía un niño pequeño, pálido y sonriente, con una mirada que evocaba tanto amor como dolor. ¿Por qué me dejaron ir?, preguntó con una voz que dolía como si cada palabra fuera una herida. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¡Sofía!, gritó. Era la hija de Margot. La sombra comenzó a alargarse, tomando la figura del niño. Su risa ahora un murmullo amenazante, llena de malevolencia. «No pueden esconderse de mí», rugió. Su voz ahora un trueno, imponente y aterrador. De repente, todo se oscureció de nuevo. Ana sintió como su corazón latía con violencia, sin poder entender si estaban allí, frente a la última puerta que estaban a punto de abrir. Su mente corría, preguntándose si habían liberado a un enemigo o si harían frente a una salvación. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró una mujer entre lágrimas. La risa infantil retumbó de nuevo, acechante. Ana miró alrededor, sintiendo la urgencia crecer. «Es hora de decidir. ¿Nos quedamos aquí o enfrentamos la oscuridad?». Y en ese momento, con el eco de las historias aún resonando, Ana supo que el final estaba más cerca de lo que pensaban. La línea entre la luz y la oscuridad se desdibujaba, y en el alma de cada mujer latía la respuesta. Pero ¿cuál sería el precio de su elección? Justo entonces, un grito desgarrador retumbó en la habitación. La sombra, más fuerte que nunca, se abalanzó una vez más. Ana sintió que el aire se volvía más pesado. Las luces parpadeaban y el clamoreo de risa infantil se convertía en un eco envolvente que la rodeaba a cada instante. Las mujeres, paralizadas por el miedo, apenas podían moverse. La figura del niño parecía crecer, expandiéndose en la oscuridad, como si las sombras le dieran forma y poder. «Margot, despierta», murmuró Ana, tomando el brazo de su amiga, aunque sabía que nada podría calmar a la madre desgarrada. La expresión de Margot era de un temor absoluto. Sus labios temblaban, sin poder pronunciar palabra alguna. La figura del niño avanzó, sus ojos negros, como la noche los atravesaban, buscando algo, reconocimiento, una respuesta. «Te dejamos ir», se atrevió a decir Margot. Su voz apenas un susurro. Las palabras eran como una condena. «Lo hicisteis, y aquí estoy». La voz del niño resonaba entre las paredes, hiriendo la piel de cada mujer de un frío glacial. Ana sentía la desesperación creciendo en su interior. La revelación de la verdad se conocía, y cada una de ellas lo sabía. «Contemos más», urgió Ana, rompiendo el silencio paralizante. Con cada historia, podrían intentar cerrar la puerta que se había abierto. Otra historia más. Las demás comenzaron a asentir, aunque con miedo. Teresa, luchando con las lágrimas, se adelantó. «Una vez, mi abuela dijo que la oscuridad se alimenta del dolor, y yo nunca quise verla porque…». Se detuvo, luchando contra la imagen dolorosa que la acosaba. «Porque había sufrido demasiado», completó Ana, aferrándose a la voz de la esperanza. «Tu historia es tu fortaleza». Ella estaba enferma, y yo hice lo que no debía. Teresa finalmente dejó caer el peso de su recuerdo. «Ella me llamó una noche, y yo, aterrada, no fui. La encontré después, fría, y su espíritu nunca dejó este lugar». Al pronunciar cada palabra, las sombras parecían tambalearse, pero la figura del niño se mantenía firme. Yo no sabía que las palabras podían caer como piedras, hasta que me di cuenta. La voz de Teresa se tornó más fuerte.
como si su coraje diera vida a sus palabras. Ana sintió que la atmósfera cambiaba, la sombra pareció vacilar, y por un momento, la esencia del niño se debilitó. Ana se sintió impulsada a seguir, a contar su propia historia. Cuando era pequeña, vi a una mujer llorando, y yo quise ayudarla, pero ella solo quería que la dejara en paz. Aunque yo no comprendía, sus lágrimas me llamaban, y yo nunca volví a ser la misma. La risa del niño se tornó en un susurro. El eco se desvanecía, pero estaba claro que el peligro no se había ido aún. Ana sintió que había una oportunidad. «Estas historias están rompiendo sus cadenas». «¡No!», gritó el niño, y su voz retumbó como un trueno en el silencio. «Nadie puede escapar». Las luces comenzaron a parpadear aún más. Una brisa helada recorrió el espacio, haciendo que las mujeres se abrazaran unas a otras. La sombra se arremolinó a su alrededor, volviéndose más oscura y densa, como un abismo que deseaba tragarlas. «No permitas que te controle», gritó Margot, con volver a enfocar toda su fuerza en el recuerdo de su hija. «Sofía, regresa a casa. No eres solo un eco. Eres verdaderamente mi hija». El niño se detuvo, una débil sonrisa jugando en sus labios. Por un instante, parecía vulnerable, como si lo que había sido le hiciera falta. Pero la oscuridad que lo rodeaba lo había reclamado. «Cuéntame, cuéntame más». Y en sus palabras había un atisbo de esperanza, como si, incluso en la oscuridad, el amor pudiera abrir un camino. Ana sintió que su alma luchaba. «Nuestro poder viene de nuestras historias. Juntas, podemos liberar lo que has perdido». El abismo ante ellas comenzó a temblar. «¿Te atreves a seguir?», el niño preguntó, su voz ahora un eco lejano, entre lo que había sido y lo que podía volverse. Las mujeres se aferraron entre sí, temblorosas, pero determinadas. Nunca había sido tan claro. Las historias reales y dolorosas eran las llaves de la libertad. Pero el niño y su monstruo no se rendirían fácilmente. La oscuridad alrededor de ellas aún permanecía ansiosa, lista para consumirlas antes de que el amanecer llegara. Y justo entonces, una risa desgarradora atravesó la habitación. La sombra se lanzó hacia ellas, y fue un momento crucial. Ana sintió que se desvanecía lo que quedaba de su esperanza, pero también leyó en los ojos de sus compañeras que no estaban dispuestas a ceder. «¿Estás listas para enfrentar lo que se oculta en las sombras?», Ana preguntó, y en su interior sabía que no había vuelta atrás. Pero el verdadero horror recién comenzaba a revelarse, aún más cercano de lo que imaginaban. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, como si hasta los ecos de los gritos hubieran sido absorbidos por la oscuridad. Ana miró a sus compañeras, cada una atrapada en su propio mundo de terror y dolor. La visión del niño seguía ahí, como un espectro entre ellas, alimentándose de las historias que habían compartido y de la angustia en sus rostros. «Debemos seguir», murmuró Ana, forzando unas palabras entre el sopor de la desesperación. «No dejaremos que el miedo nos paralice. Necesitamos otra historia». Las mujeres asintieron, aunque el terror aún brillaba en sus ojos, y una de ellas, Patricia, dio un paso al frente. Cuando era joven, estaba obsesionada con los juegos de la oscuridad. Su voz temblorosa resonó en la penumbra. «Un grupo de amigos y yo decidimos provocar al espíritu que habitaba en una cueva cercana. Pensamos que era un juego, que no había nada que temer». Los ojos del niño brillaron de interés, mientras la habitación crujía, como si todo el edificio estuviera escuchando. Entramos en la cueva, llenos de risas y desafíos, pero entonces las risas se convirtieron en gritos.
Una sombra se abalanzó sobre nosotros, y mi amiga Clara desapareció. Nunca la volví a ver. Patricia se quedó callada, haciendo sus manos como si aún pudiera sentir el frío al tocar la roca de la cueva. «La oscuridad se alimenta de nuestros miedos», gritó Ana, su voz girando en un giro de desesperación y desafío. «Debemos contar lo que hemos callado». «Yo no quería que me dejaran», exclamó Ana, recordando su propia historia. Una noche, en el sofá de mi abuela, escuché cómo ella lloraba mientras miraba por la ventana. Pensé que si permanecía en silencio, nunca se iría. Y lo hizo. La voz de Ana resonaba cada vez más fuerte. Impulsada por su frustración, la figura del niño pareció estremecerse, pero la oscuridad solo se extendió, azotando sus cuerpos con un frío polvoriento. «No puedes asustarme, no más», dijo Margot entre dientes. «Sofía, regresa». La voz de Margot se alzó, sorprendiendo a todos con su determinación. Ella había encontrado un resquicio de esperanza, y eso encendió la chispa en los demás. Un extraño susurro envolvió la sala, como si la oscuridad quisiera hablar, y las mujeres se miraron, sintiendo cómo sus historias se entrelazaban, generando una red de luz en medio de la amenaza inminente. «Aún tenemos más historias», dijo Teresa, una nueva valentía llenando su alma. «Cuando era pequeña, una vez traté de esconderme en el armario. Pensé que podría ser invisibles a los ojos de mi padre, pero él era un monstruo en la oscuridad». Cada palabra parecía cortar la atmósfera espesa, debilitando poco a poco al niño. Sin embargo, este solo sonrió con desesperación, combinado por lo que parecía alegría maligna. «Sigue, cuenten más», gritó, su voz ahora temblando con monótonas interrogantes. Las mujeres no se detuvieron. La habitación se llenó de sus relatos, del dolor de haber perdido, de sueños rotos, de sombras acurrucadas en la memoria. Con cada historia, el poder del niño parecía hacerse más débil, aunque la sombra que lo rodeaba se tornaba más amenazante y voraz. El suelo vibró. El eco de las historias resonó en el espacio como un grito de liberación, pero justo cuando la luz parecía desplazar la negrura, el niño se lanzó hacia ellas, su figura creciendo y distorsionándose. «No, no pueden hacerme esto». Su voz se volvió un eco aterrador, como el rugido de una tormenta. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal al ver cómo una de las mujeres caía al suelo. «¡No!», gritó Ana, y de repente el terror se apoderó de toda en la habitación. «¿Qué intentas quitarme?», preguntó el niño, su risa siendo algo menos inocente y más cruel. De repente, comprendieron que sus historias estaban conectadas, pero no de la manera que pensaban. Nos unimos en nuestro dolor, pero solo para alimentar a la oscuridad. Ana se dio cuenta del peligro que enfrentaban. «¿Qué podemos hacer?», dijo una de las mujeres, su voz quebrándose. La figura del niño emitió una aflicción profunda. La esperanza de liberar un alma se transformó en una claustrofobia abrumadora. De repente, un grito desgarrador se alzó desde el abismo de su memoria. Sacudiendo a cada mujer, el niño lanzó su desafío final. «Ahora os toca a vosotros decidir, soergar en la luz o caer en la oscuridad que alimentan vuestras historias». Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, intensas, y Ana supo que el tiempo se les acababa. El terror se apoderó de ella, mientras cada una de ellas comprendía que la elección ya no era solo sobre contar historias, era sobre enfrentarse a sus propios demonios. Ana apretó sus puños, entendiendo que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. «Nadie será devorado hoy», se atrevió a gritar. Pero el eco del niño retumbó al unísono. «La noche no ha hecho más que empezar».
La oscuridad se espesó como un manto, ahogando cada pequeño destello de luz en el espacio. Ana sentía su corazón desbocado, pulsando en sus oídos, como un tambor anuncio de un desastre inminente. Las palabras del niño resonaban en su mente, constantemente desafiándolas. Soportar la luz o caer en la oscuridad. El aire se volvió más frío, como si la habitación misma exhalara miedo. Las mujeres a su alrededor parecían aprovechar la valentía de Ana, y su determinación las impulsó a conjurar más historias, más verdades ocultas, que necesitaban salir a la superficie. Sin embargo, cada historia contada parecía sumergirlas más en la niebla de un peligro palpable. Mi madre solía contarme que había un lugar en el bosque donde la luna no brillaba. Variables sombras se movían como serpientes, susurrando secretos mortales. Empezó a narrar Sofía, con la voz quebrada. La mirada de sus ojos parecía perdida en un abismo, y Ana pudo ver cómo una lágrima caía de su mejilla. Nos decía que nunca debíamos acercarnos a ese lugar, porque quienes entraban jamás volvían. Un estremecimiento recorrió a todas, cada una sintiendo el peso de las palabras, cargadas de experiencias no contadas. El niño se acercó, como un depredador al acecho, ansioso por devorar sus miedos más profundos. «Síganme hablando», exclamó. «Dejen que sus voces traspasen el umbral del silencio. ¿O es que tienen miedo de lo que podría salir de sus bocas?» Ana sintió que la presión aumentaba. El eco de la risa del niño se convertía en un zumbido constante en su cabeza. Tenía que hacer algo antes de que sus historias se convirtieran en combustible para su desgarrador juego. «Cada historia es nuestra fortaleza», gritó, levantando la voz. Cada grito, un grito de libertad. Entonces, otra mujer dio un paso. «Una vez, de niña, fui víctima de un juego cruel. Mis amigos me cegaron con vendas y me hicieron creer que estaba sola en la oscuridad. Cuando pude liberarme, me di cuenta de que ellos solo querían divertirse, mientras mis gritos resonaban en la noche». La rabia en su voz iluminó un resquicio de coraje en las demás. «Cada risa que se alimenta de nuestro sufrimiento es un ladrón de nuestras almas», dijo Teresa, mientras la habitación vibraba con la intensidad de su verdad. La figura del niño pareció tambalearse, como si una sombra hubiese sido retirada de su ser. Pero, por un momento, la esperanza fue sepultada por una risa cruel. ¿Acaso creen que están venciendo? El poder de los recuerdos es un ciclo eterno. Mientras más relatan, más oscuros se vuelven. El aire se tornó espeso. Cada historia se sentía como un golpe en el estómago. Las luces titilaban. El niño comenzó a reír en un eco nauseabundo, evocando ecos que llenaban la habitación. Ana sintió el sudor frío deslizándose por su frente. «No dejaremos que nos quites nuestra voz», gritó Ana. Pero en lo más profundo, una sombra de duda comenzó a infiltrarse entre sus pensamientos. ¿Podrían realmente liberarse de la oscuridad? ¿O solo lo estaban alimentando incesantemente? El niño frunció el ceño, como si una chispa de furia revolotease detrás de sus ojos. «La hora de las decisiones se aproxima», advirtió. «Una más de sus historias. O las sombras serán las que cuenten su fin». Las mujeres se miraron, desbordando temor y desafío. «Hay que contar la historia más oscura de todas», dijo Margot, su voz resonando con una mezcla de desesperación y un brillo de valentía. «Pero, ¿cuál?», preguntó Ana, sintiendo que el ciclo se cerraba sobre ellas. «Debemos hablar de la noche en que nunca regresé a casa». La voz de Margot tembló, y con eso, una sensación opresiva llenó la sala. Podían permitir que esa historia saliera. El niño las miró con anticipación, saboreando su incertidumbre. ¿Serán capaces de enfrentarlo?
o se dejarán consumir por sus propios miedos. La tensión se agudizó. Solo había una opción para ellas: continuar contando, seguir con sus historias. Pero al hacerlo, estaban desenterrando demonios que nunca quisieron conjurar. Ana se estremeció al pensar en lo que podría surgir de la próxima revelación. El eco de las sombras parecía acercarse, y con eso, la certeza de que la elección estaba más allá de contar historias. La oscuridad se preparaba para engullirlas, y, en el abismo de la incertidumbre, supo que la próxima historia definiría todo. ¿Qué de verdad hay en tus palabras, Margot?, preguntó Ana, el terror llenándole los ojos. ¿Qué sucedió esa noche? Y así, en medio de la penumbra, la pregunta quedó suspendida en el aire, esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. Margot respiró hondo, como si cada palabra que iba a pronunciar fuera un peso que la oprimía. Las miradas de las demás pesaban sobre ella, como si no solo la estuviesen esperando, sino que la estuviesen obligando a abrir una puerta que preferiría mantener cerrada. Esa noche, todo parecía normal. Empezó con voz temblorosa. Nos reunimos en casa de Clara para compartir cuentos de terror. Llamamos a eso la noche de las leyendas. Pero de algún modo, esa vez, la leyenda se volvió real. El niño se acercó, rebuscando en el aire, como si intentara atrapar las palabras antes de que salieran de su boca. Ana sintió su mirada fija, un frío recorriéndole la espalda. Aquella noche no era solo una historia, susurró Margot. Algo nos escuchaba, lo sentíamos. ¿Escuchaban?, preguntó el niño. Su voz era un hilo de curiosidad maligno. ¿Y qué encontrasteis entonces? Margot tragó saliva, y unas lágrimas desbordaron de sus ojos al recordar. Saliendo al jardín para buscar una sombra, vi que algo se movía detrás de los árboles. Era una figura negra, alargada. No tenía forma definida. Es solo nuestra imaginación, le dije a Clara. Pero, ¿y si no era solo eso? Las luces parpadearon violentamente. El eco del niño se volvió un rayo de confusión y temor en la oscuridad. La habitación se llenó del murmullo colectivo de las mujeres. Susurros temerosos, que parecían corear un mantra de advertencia. Entonces, esa forma salió de la oscuridad. Margot cerró los ojos, como si deseara borrar la imagen que se le presentaba. Llevaba la cara de un niño, pero sus ojos estaban vacíos, como si me reclamara algo. Ana sintió que su corazón se detuvo. Esa visión resonaba en sus propias experiencias. Quiso gritar, interrumpir, pero se contuvo. Solo podía escuchar. Cuando nos dimos cuenta de que Clara no estaba con nosotras, todo se tornó en caos. La puerta se cerró de golpe, y empezó una risa fría que sabía a desolación, un eco de algo que no debería existir. Los ojos de Margot se abrían, llenos de terror. Nadie volvió a ser visto después de eso. Siempre sentí que esa sombra me escogió, como si yo fuese la razón de su llegada. El niño sonrió, extasiado ante la revelación. Así que una más fue consumida por su juego. ¿Qué tal, mujeres? Verán hoy cómo el terror toma forma. Las mujeres comenzaron a murmurar, el miedo transformándose en algo palpable en el aire. Ana sintió que el frío se incrustaba en sus huesos. La historia seguía abriéndose ante sus ojos y, con ella, una multitud de sombras que parecían cobrar vida. ¡No! ¡No dejaremos que eso suceda!, gritó Ana, sintiendo su valentía como un hilo. Cada palabra tiene poder, y no cederemos a tus manipulaciones. No sé qué eres, pero no somos tus marionetas. ¿Valor o locura?, el niño cuestionó, su tono burlón llenando el espacio. Lo que estoy aquí para ofrecerles es el entendimiento de su responsabilidad.
Se han sumergido en el abismo de sus recuerdos. Y hay un precio que pagar. Margot se tambaleó. Su expresión se tornó de desafío a miedo. ¿Qué precio?, preguntó, su voz casi un susurro. Las luces del recinto comenzaron a parpadear frenéticamente. Una risa resonó, envolviendo el ambiente en una sinfonía de ecos discordantes. La verdadera historia que deben contar no es sobre sombras y risas, sino sobre el sacrificio que requerirá enfrentar la oscuridad o perder lo más sagrado. El ambiente se volvió pesado. El peso de las palabras resonaba en cada rincón. Las mujeres se dieron la mano, formando un círculo, entrelazando el miedo y la determinación. Ana miró a Margot, y por un instante notó un destello de entendimiento en sus ojos. Entonces, si esto es un sacrificio, lo haremos juntas. Pero la próxima historia será diferente. Será nuestra forma de pelear. Y reviviremos cada paso, cada sombra, hasta que entendamos lo que verdaderamente nos acecha. El niño se rió, dejando escapar un susurro casi inaudible. La incertidumbre se cierne sobre ustedes. ¿Están dispuestas a arriesgarlo todo para abrir esa puerta? Después de todo, hay sombras que hacen más que solo observar. Ana sintió que su piel se erizaba. El peligro que las acechaba era real, más tangible que el aire frío que las rodeaba. Un nuevo terror se despertó en su interior, un eco de preguntas que aún no estaban listas para responder. ¿Qué haremos cuando la luz se apague por completo?, murmuró una de las mujeres. En ese instante, un susurro recorrió la habitación, una advertencia, una promesa de que lo peor aún estaba por venir. Y con eso, Ana supo que su lucha apenas comenzaba. Mientras la oscuridad se preparaba para engullirlas por completo, la atmósfera se volvió tensa, tensa como una niebla que parecía apoderarse de cada rincón del cuarto. Las voces de las mujeres resonaban en ecos apagados, como si el propio espacio intentara sofocar su valentía. Ana sintió que su mano clamaba por el contacto. El calor de otra persona podía ofrecerle un poco de consuelo en medio de esa tormenta de incertidumbre. ¿Qué queremos realmente saber?, preguntó Margot, interrumpiendo el murmullos. ¿Estamos dispuestas a descubrir la verdad de lo que ocurrió aquella noche? Un silencio pesado se hizo sentir. Cada mujer en el círculo dudaba, pero la furia de las sombras parecía empujarlas a avanzar. Entonces, fue Ana quien habló. Su voz rompió el silencio, como un cristal al estrellarse. Quiero saber qué pasó. Quiero que nunca más vuelva a suceder. El niño sonrió. Su rostro, una mueca grotesca, era un recordatorio del horror que acechaba. Entonces, chicas, ahora están listas para recordar. Les he traído cuentos, no leyendas. Son recuerdos de lo que sucedió fuera de esta sala. Las luces temblaron y la habitación pareció respirar. En la penumbra, Ana entrecerró los ojos y vislumbró figuras danzando en la oscuridad. Apenas sombras, pero llenas de una vida inquietante. Comencemos por la historia de Clara, sugirió el niño, casi en un susurro, y a la vez con el eco de esa risa agonizante que tanto las había asustado. De pronto, una ráfaga de viento frío atravesó el cuarto, y el aire se tornó denso, como una esponja empapada de miedo. Ana vio cómo las manos de Margot comenzaron a temblar. «¡Clara!», repitió ella, su voz quebrándose. Nunca debía haberla dejado sola. La figura del niño se acercó aún más, como si quisiese absorber su angustia. «¿Y qué harían sin ella?», preguntó, burlón. «¿Volver a ese jardín? ¿Redescubrir lo que se perdió? ¿Por diversión o miedo? No lo sé, de inmediato». Las mujeres comenzaron a recordar sus propias experiencias. Ese ominoso jardín, lleno de sombras, se convirtió en una metáfora de sus peores temores. «No podemos volver allí»,
gritó una de ellas, con pánico en su voz. ¿Quieres que la oscuridad se lleve nuestros recuerdos? Lo que sucedió no fue en vano. Cada rincón de ese jardín guarda su esencia, su dolor. La risa del niño resuena, transformándose en un canto sibilante. El sacrificio puede sanar o gritar, pero necesita ser liberado. Un estallido de luz brillante sacudió las paredes, inyectando un rayo de esperanza. Pero antes de que Ana pudiera reponerse, todo se oscureció de nuevo. Una presencia pesada se hizo notar, casi tangible. Algo antiguo acechaba tras los ojos vacíos de las sombras. El niño alzó la mano, y en un gesto teatral, hizo que las luces titilaran aún más. Cuentos, recuerdos o advertencias. Depende de ustedes encontrar el rumbo. Una decisión tiene poder, pero también consecuencia. Y si todo se vuelve más oscuro, susurró Margot, su voz apenas un eco del terror que había experimentado. Eso, querida, es lo que deberá enfrentar, respondió el niño, revelando su verdadera naturaleza, un ser que parecía alimentarse del miedo y de la desesperanza. Ana sintió un temblor en sus piernas, una fuerza que la empujaba a correr, pero ella se mantuvo firme. Aquella lucha era por Clara, por ellas mismas. No debemos olvidar lo que hicimos ni lo que pasó, afirmó, su voz elevándose en desafío. Pero hay que recordar que a veces, olvidarse puede ser el alivio que todos buscan, dijo el niño, y su risa se transformó en un eco que resonaba en el alma de cada mujer presente. Mientras la luz se apagaba de una vez más, Ana sintió una presión en su pecho. El tiempo se detenía, como si una criatura voraz hubiera tomado toda la energía de su ser. ¿Qué pasará si no recordamos?, preguntó alguien en el fondo. Y la respuesta se perdió en la oscuridad. El murmullo del grupo se intensificó, una mezcla de miedo y deseo de comprender lo que contuvieron. En ese instante de confusión, las sombras parecieron adquirir forma, moviéndose en su entorno. Y era claro que estaban listas para reclamar lo que alguna vez les perteneció. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, pero esta vez una sombra se erguía en medio del círculo, cobrando vida ante sus ojos. Un grito ahogado resonó, pero no de las mujeres. Era Clara, era Clara. No está muerta, pensó Ana con horror. La verdad se avecinaba, y con ella, un último sacrificio que debían afrontar. ¿Están dispuestas a pagar el precio?, el niño susurró, y la oscuridad comenzó a cerrar el cerco. Ante sus ojos, un nuevo terror se manifestaba, algo que pondría a prueba todo lo que creían saber. La pregunta quedó flotando en el aire, como una sombra al acecho. ¿Qué sacrificarían para recuperar lo perdido? El silencio se expandió entre ellas, tenso y frío. Ana sentía que su corazón latía como un tambor, el eco de la pregunta reverberando en su mente. ¿Estamos realmente listas para enfrentarnos a lo que hemos dejado atrás? Las luces titilaban, desafiando casi la oscuridad que continuaba acechando. Clara, o la sombra de lo que alguna vez fue, se movía en el centro del círculo, con una risa triste en sus labios. Han dejado que el miedo gobierne, y ahora lo ven reflejado en mí, dijo, su voz un eco quebradizo de lo que en vida había sido. Margot dio un paso al frente, sus ojos llenos de lágrimas. Nunca debimos dejarte sola, nunca debimos olvidar. La vulnerabilidad en su voz resonó como un llamado a todas. Ana sintió el calor de ese momento. En vez de permitir que el pánico la dominara, el amor por su comunidad y por sus historias emergía. Ella es más que un recuerdo. Es nuestro deber liberarla, exclamó. Las demás mujeres comenzaron a acercarse, formando un muro de compañerismo a su lado. Juntas podemos hacer frente a esto,
dijo Teresa, con la voz firme. No dejaremos que nos manipulen. Sentía que sus secretos y miedos eran ahora pasos hacia el poder en vez de cadenas. Ana tomó una respiración profunda y miró a las mujeres a su alrededor. Contemos nuestras historias, no solo las penas, sino también nuestras esperanzas. Esa es nuestra fuerza. Un murmullo de asentimientos recorrió el grupo. Sabían que la verdadera amenaza residía en el silencio, en lo oculto. Uno por uno, comenzaron a hablar, compartiendo las historias que habían mantenido sepultadas. La atmósfera vibraba a su alrededor, como si cada palabra lanzara un rayo de luz sobre las sombras. Las risas y los llantos se entrelazaban, creando un poderoso canto de lucha. Un despertar que resonaba en cada rincón. El niño observaba, su expresión cambiando lentamente de burla a desconcierto. ¿Creen que eso cambiará algo? Sus palabras no son más que un susurro en la oscuridad, retó. Pero mientras lo decía, Ana notó cómo la sombra de Clara parecía debilitarse, iluminada por las historias que se compartillaban. ¡No! Cada palabra cuenta, gritó Ana, mientras el suelo temblaba con la fuerza de sus relatos. Lo que llevamos dentro ya no nos define. Lo superamos con nuestras voces unidas. Las mujeres asintieron, fortalecidas por la conexión que ahora compartían. Finalmente, la atmósfera se llenó de una luz cálida, luminosidad que surgió de sus historias entrelazadas. Clara, aún inestable, observó con una mezcla de esperanza y dolor. ¿Podré volver a ser yo? ¿Podré encontrar la paz? Su voz era una súplica, y Ana sintió que era su momento. Yes, Clara. Sé que la oscuridad intenta envolverte, pero tus recuerdos son tuyos. No tienes que ser prisionera de ellos. Ana extendió su mano hacia ella. El resplandor de la comunidad envolviendo a Clara. La sombra comenzó a temblar, disputando la luz que emergía del grupo. «No pueden hacer esto. No pueden liberarla», gritó el niño, pero su poder se desvanecía. «Nos negamos a vivir con miedo», exclamó Teresa, un perro guardián entre sus recuerdos y esperanzas. Entonces, el poder de las historias, una fuerza colectiva, comenzó a empujar a la oscuridad hacia atrás, esculpiendo un camino de luz, y con un último grito, la sombra de Clara se desvaneció. Su risa se elevó en la brisa, traspasando el ciclo de dolor. «Gracias por recordarme cómo ser libre», susurró su voz, como un eco en la distancia. El niño ahora estaba de pie, temblando, impotente. «No, esto no es posible. La noche siempre regresa». Su tono se volvió frenético, pero Ana lo miró. «Hoy no, nunca volverás. El miedo no gobernará nuestras vidas, ni nuestros hogares. Juntas, somos más fuerte». La luz del círculo brillaba intensamente, y mientras el niño se desvanecía, su risa se transformó en un eco distante, como un mal sueño disipándose. Las mujeres permanecieron unidas, sintiendo que el peso de sus historias compartidas las había liberado. El aire se sintió más liviano, y el frío que las había envolvido se disipó. En ese momento, sabían que la lucha no había terminado, pero habían ganado una batalla importante. Poco a poco, la noche dio paso a una claridad tímida. El amanecer aparecía en el horizonte, como un símbolo de un nuevo comienzo. Ana sonrió y se dio cuenta de que, en la vulnerabilidad del miedo, también había encontrado fortaleza, y en las historias compartidas, un camino hacia una vida sin oscuridad. «¿Estamos listas para enfrentar lo que vendrá?», preguntó Margot, con un destello de determinación en sus ojos. «Sí», respondieron al unísono, levantando una nueva luz en sus corazones. El camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres, pero ahora caminarían juntas, y esa
Finalmente, era su mayor victoria. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y ser parte de esta comunidad valiente. Dale al botón de like ahora mismo para que más personas conozcan estas historias impactantes. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, compartiendo instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. ¡Vamos! ¡Hazlo ya!